Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda Buenas reunión tardes, virtual. doctora. Gracias. Mucho gusto, qué gusto verlos aquí tan puntuales. Bienvenidos. Es nuestra segunda reunión virtual, ya es la última con la cual vamos a finalizar la asignatura. Ahora sí que van a tener la siguiente semana para que ustedes puedan entregar sus actividades, las 3 actividades que tenemos. Algunos han ido subiendo en el transcurso de la semana algunas actividades y yo las he ido revisando y les he dejado las notas. Les voy a pedir de favor que revisen la plataforma, si ya subieron sus actividades, si observan que se les dejó la nota en donde dice que deben de enriquecer el trabajo porque no tomaron en cuenta la totalidad de los temas y subtemas, van a tener que enriquecerlo y van a tener que volver a enviarlo para que obtengan la máxima calificación. De lo contrario, pues no van a obtener la máxima calificación, ¿sí? Esto se los recomiendo para que no se vayan a confiar y luego exista alguna inconformidad con respecto a la calificación final, ¿sí? Si son tan amables de comentarme cómo van en el desarrollo del trabajo, si hay alguna duda, alguna complicación que hayan tenido o va fluyendo todo. Algunos ya me subieron las 3 actividades también y quiero realmente reconocerlos, no les voy a decir por nombre porque puedo olvidar a alguien, puedo olvidar a alguien, ¿no? Pero sí felicitarlos porque pues sabemos que estamos en un periodo de receso escolar, la mayoría nos dedicamos a la docencia y pues bueno, están administrando bien sus tiempos porque están aprovechando que no tenemos la actividad normal, cotidiana, de la atención a los grupos. Si lo dejamos al final, pues nos podemos estresar, ¿no? Ya ven que nos están pidiendo que tengamos casi, casi listo el plan analítico. Y hay muchas dudas entre que estamos en la revisión de los libros de texto gratuito y otros que estamos esperando que sea lunes o martes, ¿no? Para que ya entremos en materia y de mientras estamos aprovechando hasta el máximo, ¿no? Nuestros pocos días de descanso, que realmente fueron pocos. Pero bueno, si son tan amables, me gustaría que les voy a dar la participación. En la plataforma hay algunas videocápsulas que pueden ustedes revisar en el momento que estén haciendo, ahora sí que el aseo de la casa, que estén planchando, que estén lavando el carro, lo pueden poner y sin problema únicamente van escuchando y podemos ir reforzando algunos contenidos, algunos temas. Podemos incluso ir retomando algo que les llame la atención para la participación de esta tarde. Muy bien, Rosa, si eres tan amable de comentarme cómo vamos con el desarrollo de las actividades, cómo vamos con la comprensión de los temas y son 3 aspectos. Número 1, cómo vamos con el desarrollo del trabajo, qué hemos comprendido o absorbido de lo que hemos desarrollado, hasta dónde vayamos. Y número 3, para los que ya concluyeron sus actividades, ¿con qué nos quedamos en esta materia? ¿Con qué nos quedamos, sí? ¿Con qué nos vamos? ¿Qué es lo que realmente me puede aportar a mí la economía en el ámbito educativo? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo trasladar estos temas que revisé a mi actividad docente, la que a diario desarrollo y pongo en práctica con mis alumnos? ¿Sí? Muy bien, adelante Rosa, si eres tan amable, Rosa Marlene, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, maestra, compañeros. Buenas tardes. Sí, ya pues voy ya avanzando en los trabajos, ya subí la infografía, el tríptico y estoy trabajando ahorita ya en lo que es el ensayo. Creo que ya de los temas, pues es muy importante la economía, la inversión también en lo que es ahora sí que invertir en el capital humano, porque eso pues es lo que nos va o se va a reflejar en el futuro en poder tener mejores posibilidades de un mayor ingreso y aspirar pues a mejores trabajos. Y también pues yo no conocía,
pero la teoría pues del capital humano que fue desarrollada por los estadounidenses Theodore Schultz y Gary Becker, y muy importantes, que fueron los que sentaron ya las bases para ver la relación de la economía en cuanto al impacto en la educación. Muy bien. Gracias, Rosa, muy amable. Ya vamos entrando en materias conforme al desarrollo de los temas. Aquí cabría bien hacer un paréntesis y reflexionar acerca de cómo nosotros como docentes hemos observado que se aplica realmente el porcentaje destinado a la educación, a lo que es la actualización docente, a los salarios del docente, sobre todo en el nivel preescolar y primaria, ¿no? Que pues son bases, ¿no? Son bases de la educación básica y principalmente primaria, ¿no? Que nos vamos con preescolar y decimos, bueno, vamos a retomar esta relación del tiempo, jornada laboral y el ingreso, ¿sí? ¿Cuánto está ganando un maestro de educación preescolar, una maestra de educación preescolar? ¿Cuánto gana un maestro de educación primaria con una jornada laboral más amplia y con un grado de responsabilidad que ustedes me dirán si es más, si es menos, si es el mismo y si realmente nos salen las cuentas, ¿no? Yo laboro en el nivel telesecundaria y verdaderamente quedo sorprendida, la verdad, de ver, de saber cuál es la responsabilidad de los maestros de primaria para el salario que tienen, aunque no corresponde. Un punto de vista muy personal, no corresponde, porque es mucho el grado de exigencia, porque es mucho el grado de responsabilidad de los docentes para el salario que tienen. Obviamente que si estamos en la promoción horizontal o vertical, pues vamos en ascenso, vamos en aumento, de acuerdo al proceso que estemos participando, pero en sí, una plaza inicial, pues a mí se me hace poco. A lo mejor ustedes tienen otra opinión, pero esto tiene mucho que ver con respecto a la inyección de recursos económicos a la educación. Porque el docente, una de las principales vías por las cuales el docente se sienta motivado a llevar a cabo su labor docente con todo el entusiasmo del mundo, ¿cuál será? ¿Cuál creen ustedes que es la mayor motivación para que el docente se sienta, pero con esa plenitud y apertura de decir, hoy voy a dar más de mí? Pues una buena remuneración económica. Exacto, una buena remuneración económica. Obviamente que si nos vamos al plano profesional, pues vamos a decir la vocación, porque es cierto, la vocación, así me paguen poco, pero es lo mío, ¿no? Es mi pasión y por lo tanto yo me entrego al arte de la enseñanza. Pero, pues, de la vocación no se vive, ¿no? Y muchas veces tenemos esposa, esposo, hijos, hijas, y muchas veces el esposo, la esposa, la pareja está desempleado, desempleada, y somos el único sustento económico en la casa. Y entonces, muchas veces el maestro de primaria, maestro de preescolar, se ve en la necesidad de trabajar de maestro en la mañana y de trabajar de taxista por la tarde. O de trabajar de maestro por la mañana y de vender unos taquitos por la tarde. Que no está mal, claro que no. Pero ¿por qué? Porque la remuneración económica no corresponde al esfuerzo. Muy bien, vamos a continuar con las participaciones. Alondra, si eres tan amable. Listo, profe, ¿ya me escucha? Adelante, perfectamente. Buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Bueno, agregando a lo que usted dice, sí, la mayoría de veces, por ejemplo, en mi caso, soy maestra de primaria y considero que sí es difícil, ¿no? O sea, la situación de los maestros, más maestros que viajamos, que somos foráneos, porque realmente un maestro foráneo tiene que pagar renta, tiene que pagar su alimentación, su pasaje. En cambio, los maestros que ya llevan años y que ya están en la ciudad, por así decirlo, porque pues ya como que les alcanza un poco más.
pero en el caso de los maestros que están lejanos, sí, la mayoría de veces sí se hace complicado. Y a lo que usted decía de los recursos que se les da a los docentes, sí, verdaderamente es poco, porque aparte de que hay niños que no llevan su material, pues a veces hasta el maestro tiene que poner de sus recursos para poder apoyar a ese alumno. Entonces, yo creo que sí, sí, estoy de acuerdo con usted en esa parte, que usted dice que sí es poco lo que nos pagan. Y sí es complicado, sí es difícil. Sin embargo, como usted dice, también existe parte de la vocación y yo creo que eso es lo que motiva más a los docentes, más en estos tiempos, que las cosas aumentan y el sueldo disminuye, pues yo creo que lo principal ahí sería la vocación que nos sigue para seguir trabajando. Agregando a los temas que hemos venido viendo, pues yo lo que más comprendí en el caso de la economía es que una escuela es como una empresa. Este, Estudiaba yo acerca de los recursos, por ejemplo, los recursos con los que cuenta la escuela. Comparaba mucho una lectura que leí, pero no me acuerdo cómo se llama, en donde hablaba sobre las empresas, cómo se maneja una empresa, y hacía la comparación con una escuela, y decía que una escuela es como una empresa, en la que los recursos que tenemos son las sillas, son los muebles, el pizarrón, balones, y nosotros somos los que vemos cómo vamos a manejar la empresa, qué le pertenece hacer a cada docente dentro de la empresa. Entonces, no sé, ¿me escucha, profe? Sí, 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 perfectamente. Yo hacía yo hacía esa comparación de que en sí la institución, y yo me quiero quedar con eso, que hay que verlo así como no tanto como, sí como una empresa, porque hay que aprender a manejar una institución. En el caso de los que son directores o pretenden serlo, en sí es como una empresa, la escuela es como una empresa y hay que aprender a manejarlo y verlo desde una parte económica. Cuando los recursos llegan a la escuela, ¿cómo los vamos a implementar? Y en qué nos beneficia a nosotros como docentes y a los alumnos. Entonces yo podría aportar en esa parte acerca de la economía en comparación con una empresa. Gracias, Alondra, muy amable. Sí, es importante que tengamos en cuenta que tenemos recursos materiales, como ya lo mencionaba Alondra, que son el mobiliario, las instalaciones, las aulas, los sanitarios, centros de cómputo, aulas múltiples, cancha de usos múltiples, etcétera, etcétera, todo lo que se refiere a la infraestructura. Y por otro lado tenemos los recursos humanos. En los recursos humanos ya entramos los docentes, el director, el personal de intendencia y los apoyos que están ahí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprovechar al máximo esos recursos en beneficio de lograr un mejor nivel académico? Y también tomar en cuenta que las familias forman parte también de un recurso humano, porque una familia, así como la institución es una empresa, la familia es la primera empresa. Y entonces, ¿cómo nosotros como docentes podemos nosotros intervenir para que esas familias sumen al proceso educativo lejos de restar? Porque estamos viviendo un tiempo difícil, una crisis social en la cual necesitamos ganarnos a los padres de familia para que sean nuestros aliados en las actividades que vamos a realizar, en las actividades que vamos a llevar a cabo, con el trabajo que vamos a llevar a cabo, porque muchas veces los padres de familia ven con malos ojos que les exijamos a sus hijos. Ven con malos ojos que les dejemos mucho trabajo, mucha tarea, que estudien mucho, porque dicen ellos, ay, pobre mijito, ¿no? No tienen tiempo de jugar. Este es un maltrato. Y entonces hay que trabajar con estos recursos humanos, concientizarlos para que sumemos a todo lo que es el proceso de aprendizaje del alumno. Y pues ustedes han de recordar, ¿verdad? Que anteriormente decían los abuelitos, aunque sea de maestro, hijito, aunque sea de maestro, porque cada quincena es seguro. Y parece mentira, a los que logran todavía obtener su plaza, con esa garantía están y se quedan, ¿no? Pues sí, es poco, pero es seguro, nadie me lo quita. Y pareciera que nos vamos conformando. Y por ahí en las lecturas que ustedes revisaron, en alguna de ellas decía, tenemos que ver, bueno, más bien el aparato, la estructura, tiene que ver a la educación como una inversión, no como un gasto, porque de la educación parte todo lo que es la base profesional de nuestro país, ¿sí?
Si nosotros en educación no invertimos, pues estamos destinados a ser un país pobre, un país que depende de los demás. ¿Por qué? Porque hay países que sí le invierten a la educación, que sí ven a la educación como una inversión, le apuestan a la inversión educativa. Pero México pareciera que estamos poquiteando, ¿no? A pesar de que el 4.8% del Producto Interno Bruto debe ser destinado anualmente, pues no se realiza, no se ejecuta ese capital. Veíamos que ha llegado hasta el 2.9. Imagínense, 2.9. Y no estamos hablando de que únicamente se va a enfocar a las escuelas, los libros, la infraestructura, no. Estamos hablando que también está enfocado a los salarios de los docentes, está enfocado a la ciencia y la tecnología, está enfocado en la investigación, está enfocado a lo que es la actualización docente, está enfocado a la infraestructura, está enfocado a libros de texto gratuitos, está enfocado a plan y programas de estudio. Entonces, realmente es un porcentaje muy bajo del Producto Interno Bruto que se destina a la educación. ¿Por qué? Porque quizás falta un enfoque que realce y rescate esta importancia de la educación. ¿Sí? Se ha abaratado mucho y por lo tanto hacen que nos pagan y muchas veces hacemos como que trabajamos. ¿Sí? Obviamente, como bien decíamos, la vocación es el parteaguas en todo este proceso. Muy bien. Adelante, Kenia, ¿qué nos puedes compartir? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo por lo que veo, pues sí, la economía es muy importante en la educación, porque por ejemplo, bueno, yo no trabajo, pero tengo una niña que va en la primaria y ahorita va a entrar a la secundaria y los costos ya son muy elevados y no se valora cuando se tiene de manera gratuita, como en este caso ahorita que pues es muy sonado lo de los libros, ¿no? Que los están criticando, que porque se equivocaron. Y yo pienso pues que debemos también de ser como conscientes pues en la economía. A veces pensamos, no, es que el gobierno es bien bueno, el gobierno me lo está regalando. Y es mentira. Alguien tiene estos dos dispositivos ahí, está haciendo eco, pueden pararse por ahí. Ahí está. Silencié, por favor, no me enciendan su micrófono. Ya silencié, pero a veces yo le pongo silencio y me vuelven a encender su micrófono y hace mucho eco. Sí, les decía, muchas veces pensamos, ay, si el gobierno es bien bueno, porque mira cómo apoya a los viejitos. El gobierno es bien bueno porque mira cuántas escuelas está apoyando. No, son nuestros recursos, son nuestros impuestos, pero sí hay que verlo con un ojo crítico en el hecho de que ahorita hay mucho apoyo, a diferencia de otros sexenios que ni veíamos a dónde se iba, pero el dinero se sumaba, ¿verdad? Ahora sí que decía, estamos menos peor, o se está robando, ya no es que estamos bien, no, estamos menos peor, con ellos estamos menos peor, y hay más apoyo, y entonces así estamos contentos, y sí falta mucho por hacer, obviamente, ahí vamos, ¿no? Pero sí es importante que tengamos una mirada crítica acerca del por qué nuestras escuelas están como están, por qué tenemos tantas limitaciones. Hay empresas particulares, y ahorita con esto de la autonomía en la gestión, pues el director tiene como esta responsabilidad, encima tiene esta responsabilidad el director. Cuando es director técnico, pues está dentro de sus competencias. El director encargado también tiene la responsabilidad, pero con un salario de docente. Entonces, también puede gestionar los recursos, bajar los recursos a las escuelas, para que las escuelas vayan en crecimiento. Muy bien. Te escuchamos, Kenia Isabel, si eres tan amable. Tenemos dos Kenias. Buenas tardes, compañeros, doctora. Buenas tardes. Pues, hablando del tema de economía de la educación, si nos damos cuenta, la economía en la actualidad, preside gran parte de nuestras vidas.
por lo que se hace necesario tener los conocimientos económicos para entender nuestra sociedad en la que estamos y ver los problemas que se presenten al futuro. Y sobre todo que pues la educación sabemos que es la base de nuestro crecimiento profesional a largo plazo. Por ello es tan importante para tener un análisis general de todo lo que nos rodea en nuestra sociedad. Y pues también la educación contribuye a muchas cosas que hay en nuestro entorno. Por ejemplo, cuando hay incremento laboral, cuando hay trabajos y todo, pues los seres humanos se benefician al adquirir un trabajo porque pues van a tener una entrada económica para satisfacer las necesidades de su familia o satisfacer algunas necesidades que ellos quieran hacer a futuro. Y pues por eso yo digo que esto de tener el capital humano es importante, porque pues nos brinda a nosotros las posibilidades sociales y económicas seguras hacia el futuro, en donde nosotros nos queramos proyectar, o como trabajadores, o como amas de casa, tener pues ese crecimiento, pues esos propósitos que uno se pone en nuestra mente para salir adelante con lo que nos brinda la sociedad o con lo que nos brinde el gobierno. Entonces, pues vuelvo a repetir, por eso considero que es importante, y sobre todo también nosotros ejercernos éticos y moralmente en donde nos estamos desarrollando para que no tengamos equivocaciones y pues nos vaya bien en el transcurso de nuestras vidas. Esa es la opinión que tengo. Gracias. Hay algo muy importante en lo que menciona la maestra y bueno, ya ustedes me dirán cómo les ha ido, ¿verdad? Resulta que, por ejemplo, nosotros en las comunidades en telesecundaria, ya ven, estudian preescolar. Para empezar, no en todas las comunidades hay preescolar, muchas veces solo hay primaria. Estudian primaria, medio que llegan y medio que no, pasan a sexto, pero en secundaria cuesta mucho trabajo que entren y cuando entran realmente sienten que están perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque ¿a qué aspiran? O sea, sí tienen la secundaria terminada, pero ¿a qué aspiran? Ellos piensan, estoy perdiendo mi tiempo. Son 3 años que yo puedo trabajar en un taxi de transportista y gano. Son 3 años que me puedo ir a Tierra Caliente a ganar 100 pesos diarios. Y aquí en la escuela, ¿qué voy a ganar? Y entonces nosotros nos quedamos con, híjole, con muy pocos elementos de prueba y de convencimiento, porque obviamente se les dice, no, vas a mejorar tu calidad de vida, el día que tengas una familia, tú vas a ser un buen padre de familia, vas a poder apoyar a tus hijos, no vas a ser ignorante en el tema, pero no es suficiente para ellos. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es tener la garantía de que van a mejorar su calidad de vida. Hay un cobache comunitario también, y en el cobache comunitario entran algunos muchachos, ¿no? Jóvenes, pero no continúan. Y entonces ellos ven como una pérdida de tiempo a la escuela. No así en una zona urbana. Y nosotros sabemos que en una zona urbana todavía le seguimos apostando los padres de familia a la educación, nos preocupa, no a todos, ¿verdad? Porque hay de todo, nos preocupa, incluso si no van bien los mandamos a clases de regularización, si van a ingreso, pues los mandamos a cursos, y siempre estamos muy pendientes, ¿no? Pero también hablaba Kenia, esta parte del desarrollo integral que tenemos que velar también por los valores, ¿no? Que no se trata de que el maestro sea el único responsable, sino que concientizar a los padres de familia de cuál es la función, cuál es el rol que deben jugar con sus hijos y cuál es el rol que nosotros como docentes tenemos que jugar con ellos. Muy bien, gracias, Kenia. Ansimer, si eres tan amable, te escuchamos. Bueno, ¿sí me escucha? Sí, perfecto. Sí, en cuanto a sus primeras preguntas, el desarrollo de la materia, pues ahí voy. Me falta concluir el ensayo. Al inicio, pues sí me costó un poquito
enfocarme en el tema y es sorprendente todo esto de la economía en cuanto a la educación, sobre todo en los términos. Quizás tenía yo ideas, pero ya aquí rescato la cuestión de los términos técnicos. En cuestión de la economía, hay dos situaciones principales, que es la micro y la macro. ¿Cómo influye la economía en la educación en los términos de micro y macro? Y ahí viene la cuestión del capital humano. En cuestiones pequeñas, la sociedad de manera individual, las personas, cómo es que les interesa la educación y todo lo que empiezan a invertir, ya lo había mencionado pues, en las últimas participaciones. Cómo es que chavos intentan ser aceptados en cuestiones de las clases sociales, sobre todo los de la clase media, intenta ser aceptados, buscar algún medio para seguir estudiando, invertirle en tiempo, en medios tiempos, invertir en trabajo, incluso algunas familias que se esfuerzan en la inversión de la educación de sus hijos. Aquí, en esta pequeña parte, los más afectados siempre van a ser los que menos tienen, son los que van a tener menos posibilidades. Hablando de las zonas rurales, en el caso de donde usted labora, no tanto porque no quieran, porque sí hay aspiraciones, pero sin embargo, ellos consideran que ya no van a tener más oportunidades después porque muy pocos chavos logran a una escuela superior. Ya después de todo este proceso, pues, le digo que subestimamos porque yo he trabajado en escuelas rurales y cuando llegas me decían, no, pues es que aquí con que secan su primaria, lo que les interesa es saber el tipo de porcentaje que manejan porque muchos papás piden préstamos. Lo que les interesa es sacar su estudio para irse a trabajar ciertamente en tierra caliente o en playa, a playas de Catazajá, a la zona o a zonas turísticas. Eso es lo que interesaba. Sin embargo, empezamos a trabajar y a meter la parte de conciencia de algunos papás sobre el tipo de educación y la educación en sí, en qué nos ayuda. Incluso en las comparaciones que pueden hacer estos pequeños grupos, las familias, dice maestro, pero si tú también estás mal, pues no tienes. Mira, no lo dicen así. Sí, así dice. Maestro, pero si tú también estás jodido, no tienes. Y usted tiene carro, maestro. Sí. Ahí en mi comunidad le dicen a uno de mis compañeros, maestro, eres pobre. Sí. No tienes carro, pues, le dicen. Sí. Entonces nos hacen ver no lo ven como una inversión a futuro. En cuestiones ya de la macroeconomía, esa es la segunda parte interesante, donde el Estado siempre se va a preguntar qué invertir, cómo invertir, en quién invertir, para qué invertir. Esas son las interrogantes que el Estado se hace. Ahí viene la teoría del capital humano. Yo no muy entendía la teoría del capital humano, pero fíjese que en este último texto que usted manda, logro entender incluso las contradicciones que hay. Prácticamente al Estado le interesa invertir siempre y cuando vas a dar frutos, pues, porque te utiliza, el Estado aparentemente explota. No, explota, porque dice, bueno, a ver, vas a trabajar, te voy a dar educación y tú tienes que impartir educación después, tú tienes que invertir tu tiempo en una empresa, en una fábrica, en una instancia, etcétera. Vas a invertir tu tiempo, incluso te vas a ahorrar. Y ahora creo que la teoría de capital humano en México, ahora sí la están aplicando. ¿Por qué? Por la cuestión de la autoridad. Imagínense, en este periodo, el gobierno, no es que no tuviera, el gobierno impulsa a la creación de libros de texto, pero por eso hay una situación muy compleja, porque los libros de texto no lo hacen especialistas, simplemente van retomando y hacen la convocatoria para los que quieran aportar en la elaboración del libro de texto. Y incluso tenemos de aquí, creo que hay en Chiapas, creo que hay uno de aquí, dos de Chiapas, hay uno de Comitán, que explicaba cómo lo hicieron, su rollo, pero no son especialistas en la elaboración esa es su perspectiva, con decirle que en el libro de textos dice que San Cristóbal es selva,
Ay, sí, Entonces, ya vi. ellos, ahí en este sexenio están aplicando realmente la teoría del capital humano. Nos están explotando porque sí hay para campañas, pero no hay para más. Entonces, el gobierno está viendo cómo reducir los gastos en la cuestión de educación Educativa. bajo una utopía del pueblo, de un buen gobierno, o sea, cómo reducir esos gastos y quedar bien ante las demás instancias mundiales como la ONU, el Fondo Monetario Internacional. Dice, miren, mi pueblo sí trabaja, pero no le está invirtiendo en educación. Ellos están provocando, incluso con la gestión, con la autogestión educativa. Ahora, ¿qué nos dicen? Con esto de la pandemia, que los gobiernos, que los comités y los padres de familia se pongan de acuerdo para generar los gastos, porque no hay mucho dinero. Entonces, ellos ven la gestión educativa, autogestión educativa, como una cuestión de sufragar gastos, pero que la sociedad lo haga. Entonces, la macroeconomía va a depender mucho de la renta nacional, de cuánto impuestos se gana, quiénes ganan más, o sea, de dónde obtienen más impuestos, que al final de cuentas los impuestos se obtienen mayormente de las clases medias y de las clases bajas. De las clases altas no, porque ellos dicen no porque estoy dando, por ejemplo, alguna institución dice, voy a poner ejemplo Teletón, que ya no existe. Ellos ya no pagaban impuestos porque decía es que estoy aportando a una fundación. A una fundación. Sí. Y es cuando donan los impuestos. Exactamente. Entonces, van viendo cómo tener la macroeconomía va a depender o sea, de manera general, y eso es lo más sorprendente. Y ahí viene la renta nacional. Esos son los términos que sí me costó entender la cuestión del capital humano, pero al final de cuentas logro entender cómo es que funciona y lo relaciono con el actual gobierno. Y ahí vienen los gastos públicos, cuánto va a invertir, y lo otro es oferta y demanda. La oferta y la demanda. En la oferta y la demanda, a nivel macro, es cuando la sociedad o los chavos quieren ser aceptados dentro de la misma sociedad. Muchos estudian únicamente por ser parte de algo, pero no ven un futuro. Incluso algunos, aunque sea para ser maestro, ahora ya no dicen eso, porque al maestro, el trabajo del maestro está subestimado grandemente. Obviamente hay de todo en la viña del Señor, hay muchos maestros que tenemos culpa en ese sentido, pero sin embargo no se le ha dado el valor. Ahí viene la otra parte de que como maestros creo que es uno de los países más mal pagados a nivel mundial, en el caso de los maestros, cuando en otros países pues hay una regularidad en la cuestión del salario. Y engañan hasta eso en las redes sociales, en los noticiarios, dicen pues que el maestro, el gobierno no puede ganar menos de tanto y le vamos a incrementar y le vamos a incrementar, cuando realmente no, pues viene el ICR y todo lo que nos aumentan viene descontado. Entonces viene la oferta, la demanda, e incluso las escuelas ahorita, después de la pandemia, viene una cuestión de demanda amplia en cuestiones de los sectores escolares. A mí, en el caso de sobre todo en las comunidades urbanas, ¿cómo sufre la sociedad para que su hijo logre entrar a una secundaria? Pues por el nivel que tiene o que se dice tener, entre comillas, desconozco, al menos aquí en San Cristóbal, donde es la mayoría de los papás que quieren tener sus hijos, en la ES1 o en la del Estado. La del Estado. Esas son las dos escuelas donde se llena. Y a veces, en esta ocasión me tocó ver que muchos papás andaban corriendo porque no encontraban una escuela en ningún lado. Se llenó la de San Felipe, se llenó la 80, se llenó la del Estado, se llenó la ES. La Federal. Se llenaron todas. Entonces, ahí viene la demanda. Y es ahí donde el sector privado retribuye, bueno, aquí está, y empiezan a ofrecer. Y ahí el sector público, el gasto público reduce, el gobierno reduce el gasto público y ya no acapara o ya no logra sostener, porque al final de cuentas no todos van a seguir estudiando y no es rentable la educación,
porque algunos terminan nada más la secundaria. Entonces, en la ciudad se ve un poquito más complicado la cuestión de la demanda y cómo subsanar esos gastos. Ahí viene la parte de la microeconomía, de que los papás, como quieren que sus hijos sigan estudiando, bien lo decía usted, de que lo ven como una cuestión de educación, de que sus hijos se superen, y además que sean aceptados en la sociedad, porque si no, se van aislando los chavos. Si no, solamente con ver un niño, en este proceso me tocó ver 2 niños que no pasaron el examen y se sentían mal, y los demás niños, mira, no pasó, y se sentían gachis, mira, no pasó su examen, mira, no pasó, y se sentían mal y empiezan incluso, y puede ser que no sean aceptados en una sociedad. Esa es otra situación donde ellos quieren y los papás se preocupan y pues los meten en una escuela. Hay escuelas particulares, algunas demasiado caras, otros más o menos que ahí van. Sería mi comentario, maestro. Gracias. Gracias, muy amable, bastante amplio, tocó varios temas, muy interesante, muy realista, y algo que también no debemos dejar de ver y que realmente vuelvo y voy a estar insistiendo en esta mirada crítica que tenemos que tener respecto a la economía y a la educación, y al hecho de que el Estado es el responsable de proveer educación, ¿no? Es el responsable de llevar y brindar educación a nuestros hijos, educación pública. Por lo tanto, ahora que está surgiendo esta crítica de los libros de texto gratuito, por ejemplo, los maestros de primaria dicen que ya viene ellas, ellos, ellas en primer grado, y entonces nos deja desarmados a los padres de familia, porque entonces los valores que procuramos en casa, porque no todos los padres están deslindados, hay padres que sí se preocupan y hay padres que sí les dan buenos valores. Entonces, los estamos dejando a merced de que el Estado haga y deshaga con nuestros hijos y que inserte ideologías con las cuales puede ser que sí comulguemos, pero también puede ser que no, porque ya hay un aparato ideológico que está permeando en el contenido de los libros de texto gratuito. Ya mencionaba ahorita Ann-Zimmer, ¿no? Y yo creo que muchos no hemos ni revisado los libros, ni lo hemos revisado, ni ha llegado, por ejemplo, ¿no? Están disponibles en la red, pero no nos hemos dado el tiempo muchos. Algunos tal vez sí, pero por más que no queramos enterarnos, pues estamos en el medio, ¿no? Y aunque no estemos en el medio, en el Facebook, por ejemplo, sale este ejemplo de San Cristóbal, ¿no? Que vamos a conocer San Cristóbal, el tipo, vaya, el estereotipo de la persona san cristobalense o del habitante san cristobalense, y cómo pintan, cómo dibujan, cómo trazan, cómo presentan a San Cristóbal. Y entonces así como que nos quedamos con el ojo cuadrado, como que no, ¿verdad? Como que no corresponde. ¿Y quién hizo este texto? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué intención? Entonces, lejos de que llevemos a la imaginación a aquellos que no conocen San Cristóbal de las Casas, como podemos nosotros en un determinado momento, cuando revisamos un libro, cuando leemos un libro y no conocemos España, pero ahí nos describe sus calles, nos describe su vegetación, y ya nos lo estamos imaginando. Pues obviamente cuando vengan a San Cristóbal los demás van a decir, no, pues nada que ver con lo que me contaba el libro de texto, ¿verdad? ¿Dónde está la selva? ¿Cómo? ¿Dónde está la selva? ¿Dónde están los changos? ¿Dónde están los elefantes? ¿Dónde están los leones, los tigres, los venados? Pues no hay. Entonces, ¿cómo que estamos en medio de la selva? Entonces, por ejemplo, también, ¿y cuándo se ponen su ropa tradicional? y pues, o sea, falta mucho contenido, por un lado. Por otro lado, bueno, vamos a trabajar por proyectos, vamos a tener que investigar mucho y vamos a tener que descargar material. ¿Quién va a costear ese material? Los padres de familia. Lo mismo pasa con las donaciones voluntarias o cooperaciones voluntarias de padres de familia a inicio de ciclo escolar, porque no hay quien pague a intendentes, muchas veces solo pagan uno y la escuela es grande, porque no hay un maestro de inglés y se le paga con esa cuota, porque no hay suficiente agua y se compran pipas, o sea, son muchas las necesidades. En realidad, sí demerita mucho y sí está demeritado el quehacer docente, la figura del maestro, ¿sí? Está devaluada. Uno de los propósitos de la unidad del sistema de la carrera de maestros y maestras, que es el UCICAM,
es justamente resignificar la labor docente. Pero pareciera que queda muy suelto, ¿no? Para empezar, ¿quiénes y cuántos pasan? De acuerdo al techo presupuestario, ¿no? Anual. Bien poquitos docentes pasan. ¿Cómo poder resignificar el valor del maestro a través de ese proceso cuando no hay un techo financiero que realmente diga, 50% de los maestros van a ser beneficiados, o un 30% por lo menos, ¿no? Pero cuando vemos cuántos maestros salieron beneficiados, nos da risa, ¿no? Nos da risa. Pero bueno, esta es la realidad. Esta es una realidad. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer con esto? ¿Sí? Tenemos mucha injerencia nosotros en lo que es la microeconomía. ¿Por qué? Porque es nuestra escuelita, nuestra escuela, de acuerdo si es una escuela que está realmente estructurada, que tiene un docente por cada grupo, que tiene sus auxiliares, que tiene sus intendentes, que tiene su director, o sea, está bastante estructurada, ok, es una escuela. Pero nuestras escuelitas que son multigrado, las escuelitas que tienen un primero, un segundo y tercero, y hay un maestro que hace la labor de director encargado con grupo, son escuelitas, y que realmente los recursos son mal aplicados. Por ejemplo, ahorita con la escuelas dignas, el recurso, aparentemente, pues bueno, el maestro se lo robaba, el director se lo robaba, ya no le tenemos confianza, vamos a dárselo a los padres de familia. ¿Qué pasa? Los padres de familia dicen, bueno, maestros, la comunidad dice que no quieren obra. Entonces, vamos a repartirnos el dinero y vamos a justificarlo. Y te quedas con el ojo cuadrado. ¿Cómo? Pero si es para que hagan el salón, es para que hagan los baños, no es que no alcanza. O si no les dices tú, bueno, pues hagan 2 bañitos, ¿no? Uy, te los dejan bien feos y bien mal hechos porque no alcanzó el dinero. O sea, lamentablemente sí requerimos trabajar mucho en el área de los valores, porque la deshonestidad permea en todas las áreas. Ahora, dijeran, ¿qué dirá el gobierno? No, ahora ya no se lo roba el maestro, pero se lo roba el padre de familia, pero pues están más pobres los padres de familia, que se lo queden mejor ellos. Estamos menos peor, ¿no? Y salimos con la misma ganancia, ¿no? No estamos realmente obteniendo un beneficio directo a lo que es que impacte verdaderamente el desarrollo educativo, sino que es una simulación tremenda. Y entonces hay mucho por qué trabajar. Lo que está fuera de nuestro alcance es esta parte de la macroeconomía, que es lo que estudian y proyectan a nivel ejecutivo, a nivel legislativo, ¿sí? Nuestros legisladores, cómo ellos van tomando en cuenta que, por ejemplo, ahorita, no sé, ustedes en el proceso de cambios, ¿cómo les fue? Aquí en telesecundaria resulta que hay grupos muy pequeños. Y por ejemplo, tenemos 10 en primero, 10 en segundo, 10 en tercero. Y te respetaban un maestro en cada grupo. Pero ahorita si el maestro pidió cambio y se salió, te cierran el grupo y ya nada más te dejan 2 maestros para los 3 grados, porque no justifican. Y entonces ahora los maestros se sienten como entre la espada y la pared, porque si se mueven, cierran un grupo. Y si no se mueven, no llegan y mejoran sus condiciones de vida y familiares, que quieren estar más cerca posible. Entonces, y es ahí en donde hablaban, sí, se reducen costos. Ahí está lo que es la educación especial. Ya no existe como tal la educación especial, sino que los maestros de educación regular estamos obligados a atender a niños con necesidades educativas especiales. Obviamente no con casos severos, porque con casos severos ya son remitidos o enviados a lo que es el CAMP, que son los centros especializados. Pero anteriormente habían escuelas de educación especial y con esta idea de no ser, no discriminar, no excluir, sino ser inclusivos, porque así lo dicta el artículo 3º, la educación debe ser incluyente, por lo tanto, tu maestro de educación regular, aunque no tengas los medios, ni los recursos, ni la preparación, tienes que tener un niño que tiene síndrome de Down, tienes que tener un niño que tiene Asperger, tienes que tener un niño con debilidad auditiva, con debilidad visual. Entonces, y nosotros nos quedamos como que, ¿pero por qué? O sea, que me manden un apoyo, por lo menos que me manden USAER,
y resulta que no tenemos USAED en todos los centros escolares. Pero entonces es ahí en donde vemos que no hay una correspondencia, no hay una inversión verdaderamente, no se le está apostando a la educación, y por eso es que vamos un poquito, estamos estancadísimos respecto a la educación, estamos estancados. Y ahorita que estamos en esta, pues es un tanto incierta la situación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer cada maestro con lo que tiene? Sí, está bien el plan sintético, ya ahí están los contenidos. Bueno, ¿cómo lo vamos a pasar al plan analítico? Ah, bueno, y de ahí, ¿cómo lo vamos a llevar a la práctica? Va a ser otro sentido, ¿no? Otro enfoque. ¿Y de dónde vamos a retomar el material? ¿De dónde? Si los libros, ¿cómo vienen? ¿No? Pero bueno, esa es la realidad que hoy tenemos. Esli, ¿algo que nos puedas comentar? Pues un pequeño comentario nada más, maestra. Y algo que se me quedó de las lecturas es que una población con mayor educación, con mayor preparación, se supone que va a ser el desarrollo más amplio de una sociedad y pues va a ir incrementando el desarrollo económico de nuestro país. Lamentablemente, como usted mencionaba, y como todos conocemos, sales de una universidad o sales, en mi caso, son profesionales técnicos con ALEP, y no hay fuentes de trabajo, ¿no? Tampoco, y aunque uno esté preparado, a nosotros, por ejemplo, nos exigen tener 2 trabajos, dar clases en el CONALEP, pero para dar clases uno tiene que tener otro trabajo, donde uno se estemos realizando la actividad, ¿no? Que la profesión que tenemos, ¿no? Y nos piden estudios y nos piden de todo a todos los maestros, creo que es el caso de todos. Nos ponemos a estudiar, vamos a cursos y vamos a todo lo que nos pongan para prepararnos, pero las remuneraciones económicas son muy bajas. Y decía un compañero, yo ya tengo un niño que se fue a la universidad y me dice, bueno, ¿y para qué mandas a tu hijo ya a la escuela? Si de todas maneras cuando salgan igual va a ser taxista, ¿no? Entonces yo ya por las lecturas le he dicho, no, va a contribuir a un desarrollo económico del país, ¿no? Que eso es lo que nosotros queremos, que haya un avance, ¿no? Ese será mi comentario, maestra. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Ahí tocaba algunos de los contenidos que vienen dentro de los temas, ¿no? La diferencia entre un profesional y un profesionista, ¿sí? Que es importante que también lo retomemos porque muchas veces asumimos que tienen la misma concepción. Adelante, Ansimer. Sí, lo que cuenta la maestra, ese es un claro ejemplo de la teoría del capital humano, de prácticamente y a la vez la explotación de la mano de obra barata. Es solamente para esa parte que es muy interesante, cómo nosotros nos dejamos absorber. Al final de cuentas, necesitamos de un trabajo. Ese es un claro ejemplo de esta teoría aplicada en la vida real. Sería mi comentario. Sí, de hecho, yo siento que estamos en ese proceso en la actualidad, porque, y no ahorita, no es de ahorita, pues lamentablemente no se nos forma en México para ser líderes. ¿A quiénes se les forma para ser líderes? A los que son estudiantes del TEC de Monterrey, por ejemplo. ¿Y quiénes entran en el TEC de Monterrey? Gente de bajos recursos o medios recursos. Vaya, de la clase media, no, ¿verdad? Pura clase burguesa de la élite. Y entonces el mexicano sigue siendo un empleado. El mexicano sigue siendo un empleado. Y en la pirámide de la riqueza, pues se va a encontrar el burgués en la cúspide, y nosotros, yo creo que ya han visto en algún momento dado esta imagen, ¿no? En donde abajo estamos todos los que sostenemos al sistema o a la pirámide, y somos los mal pagados, somos los explotados, pero el que tiene la riqueza concentrada es el burgués, ahora sí que de la élite, que siempre va a estar en la élite. ¿Por qué? Porque el rico cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre. Obviamente que nosotros los maestros ya no nos sentimos pobres porque ya somos maestros. Y si ya tenemos una plaza, menos. Nosotros ya somos de Liverpool, ya somos de Sams, ¿no? Entonces ya nos sentimos de la media alta. De la media alta, ya no de la media alta, porque tenemos poder adquisitivo, pues. Tenemos dinero, tenemos paga. Y entonces ya así como que
Ah, sí, los de la baja, pobrecitos. Y entonces hay que ubicarnos porque sí es cierto, devengamos un salario bastante, digamos, a comparación de los demás que están menos afectados que nosotros, podríamos decir, pues seguro, ¿no? Por lo menos es seguro. Pero en realidad es un juego, ¿no? Creándonos necesidades, cada vez creándonos más necesidades que no son necesidades, y pues el gobierno nos mantiene entretenidos, podemos obtener tal recurso, entonces ya nos sentimos poderosos y eso va generando que creamos que nosotros tenemos un rango más alto, más elevado, que ya somos de la alta, y más si tenemos una vivienda en un lugar exclusivo, pues ya no nos juntamos con la chusma, ¿no? Entonces, bueno, pues muy bien, ahí vamos analizando todos estos puntos, y en este quehacer educativo, cabe bien mencionar que la labor docente la tenemos que desarrollar o llevar a cabo con un alto grado de profesionalismo. Sí, tenemos un título, tenemos una profesión, somos maestros de educación, ¿sí? Y ahora ustedes que ya tengan el grado de maestros, como tal, porque ahorita son licenciados, algunos ya tienen alguna maestría, pues ¿a qué me obliga tener un grado de maestría? Me obliga a ser un agente que propone. ¿Y qué va a proponer? Va a proponer soluciones de mejora, va a proponer soluciones a las problemáticas que detecte en su centro de trabajo, en su centro de enseñanza, ¿sí? Es decir, si yo observo que hay un bajo nivel educativo, bueno, pues voy a analizar cuál puede ser la causa, cuáles son las posibles causas. Con base en ello, al análisis de esas posibles causas, yo puedo hacer un estudio, puedo identificar cuáles van a ser mis sujetos de estudio, puedo identificar qué hipótesis puedo plantear, cuál va a ser la metodología que voy a seguir, cuál es el enfoque de la investigación, qué objetivos me puedo proponer, cuáles serían las preguntas de investigación, y ya llevando un proceso de método científico, pues llegar a un punto que me lleve a una propuesta de solución, ¿sí? Donde yo observé que los niños presentan un alto ausentismo escolar debido a que poseen bajo nivel económico y entonces se ven en la necesidad de buscar un trabajo, un empleo de medio tiempo, y eso ya no les permite llegar a tiempo a clases. Entonces, esto es lo que ustedes están obligados a llevar a cabo, propuestas. Ya cuando tenemos un doctorado, tenemos que ser investigadores. Obviamente que no se limite, no es de que, ay, es que la maestría no puedo investigar, claro que se puede, pero esas son las obligaciones a las cuales no nos podemos nosotros negar, porque ya tenemos una preparación. Muy bien, maestros, pues en esta ocasión es todo, se nos va el tiempo muy rápido, esta materia es muy rica, es mucho el análisis que podemos nosotros ir rescatando. Les agradezco mucho su asistencia, me da mucho gusto verlos, espero verlos pronto en alguna otra asignatura. Les deseo el mayor de los éxitos. Suban sus actividades, por favor, no esperen el último día, la última hora, por favor, porque la plataforma se cierra a las 11 de la noche y entonces ya no les va a permitir subir. Y luego si me lo mandan por WhatsApp, muchas veces como son varios grupos, no es el único grupo, son varios alumnos, se pierde la información y pueden ustedes quedar sorprendidos porque no tomé en cuenta la actividad que me envíen por medio de WhatsApp. Entonces, para evitar ese detalle, todo conforme a como esté establecido en plataforma, por favor, para que no haya ningún problema. Les deseo un excelente fin de semana, que pasen bonita tarde y pues que Dios me los bendiga. Quedo a sus órdenes. Hasta pronto. Gracias, doctora. Nos vemos, Buena tarde. compañeros. Hasta luego. Gracias, compañeros. gracias. Igualmente.